Hola, ¿cómo están? Bueno, dadas las circunstancias de este miércoles y de este jueves en particular, yo les voy a dejar en el Classroom dos textos. Uno ya está subido, pero van a aparecer dos textos que tienen que ver con repasar y seguir pensando cómo es que el concepto de cuerpo nos puede atravesar a nosotros como individuos, que es lo que hace la antropología. O sea, la antropología revisa la mirada que tenemos sobre nuestro cuerpo y nuestros cambios de corporidad, pero la sociología piensa en los cambios que ha habido culturalmente alrededor del concepto de cuerpo, o en este caso corporidad. Nosotros cada vez que hablamos de cuerpo, en realidad nos estamos refiriendo a esta corporidad en términos de que es mucho más que este producto físico que nos ayuda a materializarnos, que somos un cuerpo, no tenemos, somos un cuerpo, el cuerpo nos da identidad, con el cuerpo nos identificamos, es un reservorio de representaciones, es un concepto que nos ancla contextualmente, es decir, nosotros más allá del concepto que tengamos individual sobre el cuerpo y nuestra corporidad o la evolución de nuestra corporidad, también tenemos que pensar que como seres sociales no podemos escapar a ese cúmulo de valores que representa el cuerpo en un contexto dado. Por eso ustedes van a encontrar en los apuntes que el concepto de cuerpo es un concepto que tiene que ver con lo cultural, con la coyuntura del contexto. Es un concepto que está enmarcado siempre en las características sociohistórico-políticas, porque tiene que ver con el devenir de la cultura o de la sociedad de la cual estemos hablando. Todo es cultural, por lo tanto el concepto de cuerpo también es cultural, y desde ahí volvemos a pensar en por qué la antropología como el estudio de un hombre o la sociología como el estudio de un grupo humano se encargan de pensar qué significa y qué representa el concepto cuerpo. Para nosotros, corporeidad. Yo les voy a dejar dos textos. Uno habla de retomar esta idea de pensar al cuerpo como el ser, como una mirada integral, en términos de lo que nos toca en educación física, que es pensar al ser humano como una corporidad y no como un cuerpo, pensarlo desde una manera integral, con una mirada holística. Entonces hay un texto que revisa el concepto de corporidad, el concepto de motricidad, el viejo y el nuevo paradigma de educación física. Hay un texto, este que les estoy mencionando, que tiene un letrero amarillo o un cartel en el inicio amarillo. Este texto, en las conclusiones finales, piensa cuál sería la parada de la educación física con respecto a esto, y en esas conclusiones finales revisa esto de que el cuerpo es un cúmulo de representaciones y que hay algunas variables de la sociedad contemporánea y hoy en día que no se nos pueden escapar para pensar en por qué este concepto es tan complejo definirlo, como ser el mercantilismo, que pertenecemos o vivimos en una sociedad de consumo, que este cuerpo pasa a ser objeto o blanco de el mercado, con productos, bienes y servicios destinados ahí, y que por ende somos blanco de presiones, de tensiones, de conflictos. En esas conclusiones finales aparecen palabras como deseo, ¿no? La generación del deseo típico de la sociedad de consumo, que hace que repensemos lo que significa este concepto cuerpo en función de el cuerpo que tenemos, el que deseamos, el que quisiéramos tener, los medios, los distintos accesos, los modelos estéticos vigentes, cómo el mercado opera con discursos o con mensajes a través de la imposición de algunos modelos o de algunos mensajes que hacen a repensar este concepto culturalmente o socialmente en una época, ¿no? Y el segundo texto que les voy a dejar, y acá vamos a hacer también a modo de repaso, tiene que ver con anclarnos en esto. El concepto de cuerpo
es un concepto social, es cultural la representación que tenemos de cuerpo, no es al azar, no es porque sí. Tiene que ver con las coyunturas de la época, tienen que ver con los conflictos y con los valores vigentes. Los podemos reflexionar, podemos ser autocríticos, podemos ser críticos de estos valores vigentes, pero no nos podemos pensar como seres atemporales o aculturales. Al contrario, nosotros somos parte de estos grupos sociales con los cuales podemos adherir más o vernos más o menos representados en esos valores sociales vigentes, pero tenemos que reconocer que esto sucede. Entonces, el segundo texto, y a modo de repaso, ustedes van a ver que les hago en un apunte muy sencillo de leer un repaso en cómo fueron en distintas sociedades o culturas cambiando los conceptos de cuerpo y la relación que hay entre el concepto de cuerpo que tiene esa sociedad y esa cultura, el uso de ese cuerpo y algunas variables como por ejemplo el placer, la posibilidad del gozo, el hecho de relacionarme con un otro cuerpo. Entonces, cómo el concepto de cuerpo varía de cultura en cultura y además alrededor de ese concepto de cuerpo se erigen conceptos que vienen subyacentes como por ejemplo cuál es la actividad física de ese cuerpo, el modo de moverse de esos cuerpos, el modo de ver al otro, el modo de relacionarse, qué saberes atravesaron a esta época, qué saberes corporales tiene cada contexto, es decir, el concepto de cuerpo también está relacionado con los saberes, ¿no? Con el desarrollo de las ciencias. Entonces van a ver un repaso desde la mirada de los antiguos griegos, la mirada del Imperio Greco-Romano o la irrupción de Roma, es decir, cuando Roma invade a Grecia se modifica el estilo de vida, ¿por qué? Porque el valor social atribuido al cuerpo y a lo que se esperaba a través de los cuerpos era otro, entonces los entretenimientos cambian, en algún momento aparecen los Juegos Olímpicos y después los romanos los Juegos Olímpicos los prohíben. ¿Por qué? Porque aparece el cristianismo, porque aparece la iglesia, empieza a aparecer lo que después se consolida en la Edad Media con un cuerpo prohibido, un cuerpo tapado, un cuerpo sinónimo de pecado, de vicio, de lujuria, un cuerpo pensado solo para la reproducción o pensado para las guerras. Estamos hablando de sociedades más o menos bélicas, o sea, sociedades más o menos invasoras. El Imperio Grecorromano, un imperio expansionista, necesitaba de cuerpos fuertes, necesitaba de cuerpos preparados para la guerra. Había una clase social muy bien vista que era la del soldado romano. Ser soldado romano tenía prestigio, porque ese hombre pertenecía a una clase social muy buscada, con un tipo de cuerpo buscado, pensado y útil para la sociedad en cuestión. En este caso, los intereses de la sociedad romana de expandirse como imperio. A posterior esa Edad Media en donde el cristianismo se instala como forma de vida en Occidente y aparte la Iglesia como entidad, como institución, institucionaliza y legaliza, por ejemplo, castigos corporales, ¿no? El pecado era pagado o subsanado con castigos corporales legítimamente impartidos por esta institución. Nadie lo cuestionaba. ¿Qué pasó con los saberes médicos? ¿Qué pasó con los pocos saberes que teníamos sobre el cuerpo? Había saberes sobre el cuerpo en la Grecia antigua, porque la civilización griega fue una civilización de vanguardia, fue una civilización muy adelantada. Había un cuidado del cuerpo, una estética vigente, había entretenimientos y juegos en donde esos cuerpos eran mostrados. Estaban pensados esos juegos para que los cuerpos virtuosos se pudiesen mostrar y demostrar sus habilidades, el tipo de prácticas motrices que se usaban para estas competencias sanas o estas competencias nobles que eran los Juegos Olímpicos. En esa etapa había un cuidado sobre el cuerpo que después se pierde. En la Edad Media no hubo prácticamente médicos o saberes médicos que se destacaran y por qué. Y
En esa Edad Media, además de los castigos corporales, también el uso del cuerpo para la fuerza y el uso del cuerpo o de los cuerpos fuertes para las guerras, porque si el Imperio Romano fue invasor, ¿sí?, o expansionista, durante la Edad Media estaban las guerras santas, entonces había una utilización del cuerpo para la guerra, y acá podemos empezar a pensar que puntualmente durante esa Edad Media y desde ahí en adelante, por la instalación del cristianismo como forma de vida, el cuerpo de la mujer fue quedando estipulado y quedando relegado a la reproducción, es decir, la Iglesia solamente permitía o bien veía a las uniones carnales o corporales en función de la reproducción, no otro tipo de unión ni otro tipo de uso del cuerpo. Quiere decir que todo lo que tenía que ver con lo corporal era pecaminoso y era dudoso, era confuso, no era puro, no era bien visto a los ojos de Dios. El cuerpo no se podía tocar, tampoco se podía tocar para curarlo, tampoco se podía tocar para conocerlo. El cuerpo todavía no fue bien visto o no despuntó, digamos, el saber médico en la Edad Media, porque no se podía considerar un objeto de estudio. Entonces, en esa Edad Media, poco se sabía del cuerpo en sí, y en realidad las curaciones del cuerpo eran de palabra. Y fíjense que la palabra curas viene de ese uso de los sacerdotes para curar a los cuerpos de palabra sin tocarlos, porque ni siquiera los sacerdotes podían tocar el cuerpo humano, que se consideraba una creación divina. Todo explicado desde el punto de vista de la sabiduría de Dios. Estamos pensando en sociedades todas teocentristas, es decir, las sociedades que adherían al cristianismo tenían este trato con respecto al cuerpo, este uso del cuerpo, estos saberes con respecto al cuerpo, y un estilo de vida teocentrista en donde el hombre estaba totalmente opacado, o la humanidad estaba totalmente opacada por la figura de este ser supremo y superior que gobernaba o que administraba, digamos, el accionar y todas las prácticas de la humanidad. Tenemos que empezar a pensar en la modernidad a posterior, en este primer siglo de la modernidad, como el siglo de las luces, el siglo en donde la humanidad renace. El renacimiento es este siglo en donde en realidad renace el hombre, que estuvo opacado, oscuro, tapado, y que estuvo castigado, oprimido por la figura de la Iglesia durante 1000 años. La Edad Media duró 1000 años, es un montón. En la modernidad, esta humanidad hace la suficiente presión como para que la Iglesia retraiga, es decir, recule su posición, pierda poder, y la humanidad pasa a ser el centro de la vida, ¿no? El hombre pasa a ser como el artífice de su destino un poco. La modernidad es la edad de la humanidad en donde aparece el individualismo, empieza a pensarse en que el hombre es artífice de su destino, es dueño de su destino. Por lo tanto hay una mirada de individualismo que aparece ahí, y empezamos a pensar que ya no es tan importante la conexión ni con la Iglesia, ni con Dios, ni con la naturaleza, sino que somos dueños y señores de esta humanidad, y que tenemos un poder que antes no teníamos. Por lo tanto tenemos un gran potencial para hacer. Ese potencial para hacer y para pensar empuja el inicio o el despegue de todas las ciencias, incluida la anatomía como ciencia que estudia al cuerpo humano, como ciencia que toma al cuerpo como objeto de estudio. Esta anatomía y estos primeros anatomistas son los primeros que pueden tomar contacto con la carne humana, que era prohibida hasta la era anterior. En la Edad Media la carne era sinónimo de pecado. Entonces, recién ahí podemos empezar a pensar en ciencias exactas o en ciencias biológicas, y despunta la anatomía, despunta la medicina moderna, es decir, se inicia la medicina moderna para conocer al cuerpo humano, para cuidar al cuerpo humano, para curar al cuerpo humano, ¿no? Y la modernidad
arranca con ese siglo de las luces, con este renacimiento, con esta idea de que el hombre es dueño de su vida y de su destino. La Iglesia como institución empieza a perder poder y empiezan a ganar poder otra vez el hombre y las organizaciones por fuera de lo que es la fe religiosa. Entonces, en esa modernidad van a aparecer rápidamente nuevamente filósofos. Los filósofos griegos que quedaron en la Grecia antigua, en el Imperio Romano no había caracterización de grandes pensadores, no por lo menos muy importantes. En la Edad Media menos, el hombre no podía pensar por sí mismo, tenía todas las respuestas dadas por la Iglesia y por Dios. En la modernidad vuelve la filosofía como una ciencia, como una de las humanísticas, digamos. Esta filosofía, esta posibilidad de pensar, tiene un representante que para las cuestiones corporales generó un antes y un después porque puso al cuerpo en un lugar no muy deseado o no muy querido, que es el famoso René Descartes o Descartes, este francés pensador filósofo del siglo XVI, 1500, justo en el 1500 vivió. A lo largo del siglo XVI y el siglo de las luces despuntan nuevamente, mejor dicho, se revisan algunos de los pensamientos de los clásicos griegos, y René Descartes genera un dualismo que al cuerpo lo deja en un lugar de accesorio del alma. El dualismo es esta idea de pensar que en vez de que somos un todo, somos un ser que tiene dos partes, es decir, somos un hombre, de manera genérica, hombre o mujer, compuesto por dos grandes partes, el cuerpo y el alma. En este dualismo, el cuerpo siempre quedó perdiendo con respecto al alma. Quiere decir que lo más importante para la modernidad, para ese siglo de las luces, para ese renacer de la humanidad pensante, pujante, más independiente, más autónoma, más productiva, para esa dupla, lo más importante era el alma, el pensar, el intelecto, la razón, la capacidad de razonar, el espíritu, eran lo más importante para Descartes, y el cuerpo empieza a quedar como este organismo bastante perfecto, máquina bastante perfecto, ente, envase, objeto que nos permite la materialidad y que permite que lo más importante que somos, que es un alma, pueda materializarse en el mundo. Es decir, que gozábamos de una máquina perfecta, que era el cuerpo humano, pero dejado en el lugar ya de objeto. Desde ahí en adelante, en realidad hicimos uso del cuerpo y seguimos haciendo uso del cuerpo como un objeto, como algo que tenemos. Nosotros no hablamos de que somos un cuerpo, nos cuesta mucho decir que somos un cuerpo, solemos decir que tenemos un cuerpo, tenemos un algo, un objeto. Por eso ese objeto también, aún hoy, edad o era contemporánea, ¿no? Posmoderna, muchas veces lo vemos que claramente está puesto en el lugar de objeto al cual se lo manipula, se lo cataloga, se lo rotula, se le saca, se le pone, se le corta, en función de las posibilidades económicas de hoy en día, claramente, pero tratado como un objeto, como algo que hay que siempre pedirle que sea mejor, o siempre pedirle que sea productivo, siempre pedirle que nos haga pertenecer, nos haga generar cierta imagen, que nos dé una imagen que nos permita tener acceso a prestigio social, ascenso social, pertenencia, etc. Pero al cuerpo lo ponemos en el lugar de objeto, entonces más de una vez nos ponemos a pensar, y esta es la idea de la materia, si lo cuidamos o lo maltratamos, si lo cuidamos o lo desgastamos, si lo cuidamos cuando hacemos actividad física o le hacemos cualquier cosa cuando hacemos actividad física, y un montón de preguntas que devienen de esto que si me adelanto mucho, en algún momento nos pondremos a pensar y podremos discutir si el deporte de alto rendimiento podemos seguir considerándolo deporte con las virtudes que tiene el deporte, o en realidad los deportistas de alto rendimiento también sienten
que al cuerpo se lo trata como un algo, como un objeto, que le ponen cualquier cosa en pos de la productividad, en pos del rendimiento, en pos del mercado, en pos de el dinero, la generación de dinero, la utilización de ese cuerpo para, ¿no? Bien, de la modernidad más al detalle y de la posmodernidad nos vamos a encontrar hablando en nuestra próxima clase presencial, pero no quería dejar de sostenerles los apuntes de esta forma, ya que no nos vamos a encontrar, ¿sí? Les mando un beso, cualquier duda me lo escriben. Besos, que pasen buen fin de semana y que terminemos la semana lo mejor posible.